Saludos, estimados compañeros del curso de Teorías Sociológicas. Esta breve cápsula para comentar algunos aspectos del texto del Catecismo de los Industriales de San Simón. Primeramente, hay que recordar que el sentido de nuestro curso es desarrollar nuestra capacidad teórica. Hay que saber que no es lo mismo el habla coloquial que el discurso científico disciplinario de las ciencias sociales, y que el desarrollo de las habilidades sociológicas pasa por el ensanchamiento de esa capacidad teórica y analítica que se espera ustedes vayan haciendo de cada uno de los textos. Así, el caso de este texto es que revisamos el concepto de liberalismo, cómo se fue consolidando en el pensamiento político de San Simón y cómo podemos distinguirlo de otros términos que en el habla corriente se utilizan para referir estas mismas ideas. Este concepto de liberalismo empleado por San Simón en tres fases distintas podemos observar que apelaba en su origen hacia la pulsión de desmantelar la influencia militarista en el gobierno. Y ese es un primer modo de liberalismo que tenemos que tener claro frente a otros posibles denotaciones del concepto. En un segundo momento, San Simón planteaba la necesidad de que el Estado replegara su potestad de vigilancia y supervisión de especialmente los órdenes de la economía, que esta es una segunda caracterización del concepto y que tiene mucha vigencia hoy en día. Y un tercer elemento sobre el concepto de liberalismo hay que observarlo en torno a eso que Bourdieu denominó como intelectualismo, que es una idea más compleja que desarrolla el propio San Simón, en términos de que ya no es posible considerar que haya otra manera de cambiar y de transformar a la sociedad, sino a través del lenguaje, de la comunicación verbal y de la inteligibilidad en suma. De manera que estos tres estadios y denotaciones del concepto de liberalismo pueden servirnos para contrastar con las ideas que hoy hay en el ambiente en torno a lo que se considera liberal. Mayormente a través de las teorías de la economía podemos ver que el liberalismo se asocia a este despejamiento de la influencia del Estado en los órdenes de la industria, que hoy son los órdenes de la economía. Y esta es una de las ideas muy importantes también ahí en el texto, porque está aún presente bajo el concepto de Estado-mercado, Estado contra mercado, como una de las temáticas más importantes de las ciencias sociales. ¿Hasta qué punto el Estado tiene que regular el mercado y hasta qué punto el mercado tiene que desvincularse de toda supervisión? Entonces vemos hoy en día que los problemas ecológicos son un fuerte espaldarazo hacia las visiones que postulan la necesidad de que un Estado regule las actividades económicas. No obstante, venimos de recientes años de una tradición intelectual que ha privilegiado la idea de desmantelar la injerencia del Estado en los órdenes sociales, especialmente en los órdenes de la economía. Aquí en México, por ejemplo, si pensamos en esa primera dimensión del aspecto del liberalismo, podemos darnos cuenta que apenas en el gobierno civil de Miguel Alemán se consolidó ese cambio de los regímenes militaristas en el gobierno, que apenas vamos teniendo una suerte de liberalismo en el primer sentido que lo concebía San Simón, y que en un segundo momento el liberalismo entendido como la desvinculación del Estado del mercado es un proceso que sigue en curso, y que en una tercera fase del liberalismo, como lo refiere Bourdieu como intelectualismo, es también un ideal que apenas se va consolidando. Entonces, cuando usamos el concepto de liberalismo, cuando lo leemos y cuando hacemos uso de él, en resumidas cuentas, hay que saber que tiene estas tres cargas semánticas. Y una vez teniendo claro eso, podemos nosotros comprender mejor qué se está queriendo decir cuando se emplea el término liberalismo. Hay que saber también delimitar el uso conceptual del habla coloquial, como lo dije, de
un uso especializado disciplinario. De manera que, aunque en el habla coloquial se puedan entender muchas cosas como liberalismo, lo que tratamos acá es justamente de ver los orígenes de los conceptos para que cuando nosotros los empleemos no caigamos en las mismas trampas del habla coloquial. Así pues, es importante que se graben estos tres aspectos del liberalismo. Uno, como desvinculación de lo militar en el gobierno civil. Dos, como despejamiento de la influencia del Estado en los órdenes de la economía y como contemporáneamente se refiere en una discusión muy interesante de los órdenes de mercado. Y tres, como vocación intelectual de la serie La transformación de la sociedad. Saint-Simon en sus últimos días pensaba que en realidad no había una manera más eficaz, verdadera, duradera y digna de transformar la sociedad, sino a través del lenguaje, del intelecto, de las palabras y de la expresividad verbal en suma. Esto se opone un poco a las teorías del conflicto y a las teorías revolucionarias que vienen a postular la necesidad de una acción colectiva, ya sea en algunos autores con más o menos grado de transgresión, pero que a final de cuentas contrasta un poco con esta última fase del liberalismo. No obstante, a Saint-Simon se le consideró un socialista, primeramente porque él era un conde, un aristócrata de la sociedad francesa, que renunció de alguna manera a sus privilegios de clase, adoptando un modo de vida bastante austero, y que orientó muchos de sus esfuerzos y sus recursos a investigar y a teorizar sobre estos ideales revolucionarios de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y a través de esta vocación por el interés general de la sociedad es que él comenzó a ser llamado uno de los principales teóricos del socialismo. No obstante que otros posteriores a él son quienes le dan un matiz revolucionario y un matiz de conflicto a estas primeras ideas de reivindicación del pueblo que él gestaba y que él investigaba. Otro dato biográfico importante de Claude Henry de Saint-Simon es que él trajo a trabajar consigo a Comte y a otros intelectuales de la época para conformar un equipo de investigación que se puede ubicar como uno de los primeros equipos de investigación sociológica y por lo cual él se considera también uno de los padres de la sociología junto con Augusto Comte. Bueno, pues esto creo que era lo más importante. Hay otras discusiones y otros temas que pueden obtenerse de esta interesante lectura de Saint-Simon y el conflicto de los industriales. Es también de llamar la atención que ya comienza en esa lectura a utilizarse el concepto de sistema, no obstante que el concepto de sistema hoy en día en la sociología ya tiene otras connotaciones completamente distintas y más complejas, como lo vamos a ver al final de este curso en la teoría de Luhmann, y que pues en su origen fue también un medio de oposición conceptual al concepto de clases, que venía siendo una simplificación que resulta ser una simplificación frente a la carga de complejidad a la que apela el concepto de sistema. En fin, la idea es irles formando la visión conceptual para que ustedes puedan ir aplicando este mismo modo de razonar frente a los textos que veremos a continuación. Espero haya sido de su interés. Si tienen alguna duda sobre el positivismo, que supongo están leyendo ya, coméntenla por favor aquí antes de que haga su entrega. Y si no tienen tiempo o ya hicieron su trabajo, pues postéenla de todas maneras, súbanla al foro para que podamos analizarla, compartirla y pues que los demás compañeros también puedan expresarse al respecto. Gracias por su atención, quedo a sus órdenes y seguimos en contacto.